Una organización narcocriminal y narcoterrorista que se ocupó de mandar cientos de kilos de cocaína directamente a los Estados Unidos a través de sus vínculos con organizaciones terroristas, guerrilleras, como son la FARC, y también a través del cartel de Sinaloa. Y además de estar relacionado en su estructura, por esto es importante remarcarlo, más allá de las especulaciones sobre el cambio de carátula no es oficial. A Nicolás Maduro Moros lo acusan de ser el presunto jefe del cartel de los soles. Eso figura en una acusación de 25 páginas que está directamente posteada en la página oficial del Departamento de Justicia. Lo otro son especulaciones. A Nicolás Maduro Moros lo llevaron ayer ante el fiscal Alvin Hellerstein y le leyeron una acusación de 25 páginas. Después se verá el 17 de marzo y tiene el tiempo fijado por la justicia para que la fiscalía presente pruebas. Es otra cosa, pero eso se va a ver recién el 17 de marzo. Y también más allá de la defensa que estén preparados, están preparando los abogados que lo representan. Pero para la justicia hoy y también para el gobierno de los Estados Unidos, Nicolás Maduro Moros, no nos olvidemos de esto, sigue siendo el jefe de la organización del cartel de los soles. Estados Unidos lo imputó en 2020 por narcoterrorismo y confabulación con la FARC. Seguimos con la otra placa. Y hay un personaje también que aparece acá, Diosdado Cabello Rondón, acusado de 2018 de conspiración para traficar droga a los Estados Unidos. Seguimos. Esto está todo, repito, en la acusación que leyeron ayer. Tarek Zaidan El Aizami Madaj. Este personaje no figura en la acusación. Era ministro del Interior, acusado de usar dinero del narcotráfico para financiar organizaciones terroristas. No figura en esas 25 páginas que tienen como encabezados a Nicolás Maduro Moros y a su esposa Cilia Flores, pero sí aparece en la declaración del 25 de julio de 2025, cuando el gobierno de los Estados Unidos declara al cartel de los soles como una organización narcoterrorista y narcocriminal. Seguimos. Néstor Ruiz Reverol Torres, ex jefe de la Oficina Nacional Antidrogas y general y ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, acusado de conspiración para distribuir cocaína, el mismo cargo que Nicolás Maduro. Otro integrante también de la plana mayor del gobierno que encabezaba el dictador Maduro. Seguimos. Hugo El Pollo Carvajal era jefe de inteligencia militar, extraditado a Estados Unidos en 2023 y el 25 de junio de 2025 se declaró culpable ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar cocaína. Hoy hablábamos más temprano con Mauricio Zabalza, periodista argentino en Nueva York, y él hablaba directamente de que el Pollo Carvajal, uno de los hombres más temidos en Venezuela hasta que cayó en desgracia con el actual régimen, va a ser el principal testigo, porque acá ya se declaró culpable y va a ser la principal prueba de la Fiscalía contra Nicolás Maduro Moros y va a contar con su testimonio todo el entramado de este cartel de los soles. Seguimos también. Cliver Alcalá Cordones, ex general imputado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de ser nexo con la FARC. Está Ignacio Damonte en la zona de Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ahí es justamente en toda esa zona, en Táchira del lado venezolano y Cúcuta del lado colombiano, donde se desarrolló la mayor simbiosis entre las autoridades y los capos de la droga venezolana con la FARC. En ese intercambio recibían droga de parte de la FARC y a través de los distintos aparatos del Estado venezolano facilitaban que esa cocaína llegara a los centros de consumo. Freddy Alirio Bernal Rosales, acusado de apoyar también a la FARC, otro de los nexos con la FARC. Todos estamos hablando de organizaciones guerrilleras
que actúan en Colombia como principales proveedores de la cocaína que justamente después, a través de los distintos instrumentos del Estado venezolano, se facilitaba su exportación. Lo que dice también el pedido o la declaración de los Estados Unidos, donde se convierte o se declara que el Cartel de los Soles es una organización narcocriminal y narcoterrorista, es que desde finales de los 90, principios del año 2000, principios de este nuevo siglo, los militares y los políticos hablan de una burocracia política, económica, militar, dejaron de apañar o proteger para directamente traficar. Y este es un personaje del que nadie habla, pero sí figura en esta acusación de 25 páginas contra Nicolás Maduro Moros, contra su esposa, contra Cabello, también contra Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Interior del régimen bolivariano. Este señor, que es un delincuente común, no figura parte de la estructura de gobierno de Venezuela. Héctor Rutherford Guerrero Flores, jefe del cartel del Tren de Aragua, alias el Niño Guerrero. A ver, entendamos la gravedad de esto. Maduro figura acusado por el Departamento de Justicia, por la Fiscalía Federal de Nueva York, con un delincuente común, no con un general ya, sino lo acusan de estar vinculado al jefe del Tren de Aragua. Hoy el Tren de Aragua es la organización criminal más importante del continente americano. Equiparable quizás a lo que pasa con el primero Comando Capital o el Comando Vermelho en Brasil, que ya vimos los baños de sangre que eran causados en Río de Janeiro. La banda venezolana, decías, es hoy la organización criminal más importante del continente, porque se disputa la frontera. No solamente se disputa la frontera, donde está Ignacio Damonte también, con tráfico de personas. Ahí veíamos la fila de gente, sí. Nos mostraba Jonathan Cott, Ignacio Damonte, sí. La fila de gente. Bueno, hay gente que no cruza por ese paso, que es el oficial. Hay gente que cruza por otros cruces que son clandestinos. Bueno, el Tren de Aragua se encargó de traficar personas, se encargó de extorsionar, se encargó de traficar droga, se encargó también de bajar toda la modalidad delictiva al resto de América. Ecuador, básicamente Perú, Chile lo está sufriendo muchísimo, Bolivia. ¿Está tomando fuerza también en Colombia, Gus? A ver, permitime que se lo consulto al abogado que nos acompaña. Bueno, nosotros hemos investigado mucho esta organización criminal transnacional, lo hemos hablado con Carvajal hace un poco tiempo también respecto del Tren de Aragua, que es sumamente importante. Cuando Trump da su primera conferencia después de haber capturado a Nicolás Maduro, él habla del Tren de Aragua. Sí. Y él dice que Maduro es uno de los principales impulsores. ¿Para qué? Para que el Tren de Aragua siembre sus tentáculos a nivel latinoamericano. Y es verdad, el Tren de Aragua, en realidad son tres los fundadores del Tren de Aragua. Está Larry Changa, está Johan Petrica y está Niño Guerrero. El gobierno de Estados Unidos ofrecía $5 millones por la captura de cada uno de estos líderes de esta organización criminal. Nacen en la cárcel del Tocorón y es uno de los brazos de choque y de fuerza. Inclusive en las manifestaciones se sacaban personas de la cárcel del Tocorón para ir a enfrentar a las manifestaciones y combatir pues a aquellos manifestantes que luchaban por su democracia. Hoy en día el Tren de Aragua es una clase parasitaria que ha contaminado respecto de los sicariatos, las extorsiones, la trata de personas, el tráfico de personas. Y no es menor mencionarlo, la vinculación con Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro ha creado esta clase parasitaria a nivel latinoamericano. El paso que habla ahí Carvajal es el paso del Darién. Maneja necesariamente todo lo que viene a ser el paso del Darién y todo el narcotráfico de lo que viene a ser la ruta de Colombia hacia Panamá. Entonces, hablar del Tren de Aragua es hablar de una organización criminal transnacional que también se lo vincula ahí, y aquí quiero concluir, que a Larry Changa, y esto también lo hablamos aquí en este medio de comunicación hace un tiempo atrás, Larry Changa fue capturado el año pasado, en julio, si no me equivoco, del año pasado en Colombia, y Larry Changa el abogado de Larry Changa quiso llegar a una negociación con el gobierno de Estados Unidos y le planteó dar información certera de Nicolás Maduro
y el vínculo con el cártel de los soles. Doctor, usted dice que estas bandas criminales fueron creadas, fomentadas y hasta mantenidas prácticamente por Maduro. Claro, por supuesto, estas no bandas criminales, son organizaciones criminales transnacionales que manejan un poderío no solamente económico, sino un poderío de armamentos. Claro. Acá está la prueba de lo que venimos diciendo. Esta es la primera página es la página 1 de 25 que le leyeron ayer a Maduro. Recién Andy hablaba de la carátula. La carátula sigue siendo la misma, no ha cambiado, pero miren, como en los expedientes argentinos, en la carátula figuran los acusados. Está Nicolás Maduro Moros, está Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro, la esposa del dictador venezolano, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias Nicolásito o el Príncipe, el hijo del matrimonio Maduro Flores. Y acá está Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero. La imagen que mostramos acá pertenece a la página 1 de 25 de la acusación que le leyeron ayer en la primera audiencia. Ahora, hasta el 17 de marzo, la Fiscalía tiene el plazo, el tiempo para buscar las pruebas que avalen esta acusación. Después se verá si efectivamente, cuando se concrete la audiencia del 17 de marzo, se puede probar esto. Pero hoy la acusación es esta y está vigente, y la defensa de Maduro va a trabajar para tratar de voltear todas y cada una de estas acusaciones, como recién describía nuestro compañero Andy Chirinos. Pero hoy la acusación oficial que sigue vigente es esta. Y remarcar algo, la cantidad de cómo nos afecta a nosotros la presencia del Tren de Aragua, por más que no esté en Argentina. Exacto. Porque el Tren de Aragua, y esto lo sabe también muy bien el doctor Montoya... No está en Argentina, pero sabemos cómo son las fronteras de la Argentina, Gus. Sí, son bastante sensibles. Pero ¿sabe lo que hace el Tren de Aragua, Viviana, Andy, doctor? Lo que hace es llegar a un territorio y desplazar a las bandas a cambio de peajes. Si no pagan el peaje, todas esas bandas que manejaban el territorio se desplazan a otro lado, se mudan a otro lado. Y Argentina, ellos llegan y copan. Exactamente. Copa el territorio. Entonces, la Argentina hoy está sufriendo las consecuencias de la instalación del Tren de Aragua en Chile. Porque muchas bandas criminales de Chile han cruzado la cordillera a partir de lo que vos marcás, de cierta porosidad en las fronteras, y se están viniendo para el conurbano. A ver, esto es así y se viene registrando desde cerca de un año. Y en Perú también lo están sufriendo. Claro, por supuesto. Y aquí yo quiero hacer el vínculo y el nexo entre el Tren de Aragua con Nicolás Maduro. En el año 2017, porque son 3 los fundadores, en realidad son 5, pero 2 murieron en el camino y quedaron 3 que aún están vivos. Uno está detenido en Colombia. Niño Guerrero es desplazado hacia el Perú. Johan Petrica se va a Brasil y Larry Changa se va a Chile. Entonces ahí comienzan a parasitar, llegan de forma silenciosa y se encargan necesariamente del sicariato, de las extorsiones. Ya lo hemos visto nosotros en el Perú con el triple crimen, lo hemos visto en Chile, te parasitan y te plagan y te contaminan las instituciones, que eso es lo más peligroso. Doctor, gente de bajos recursos para ofrecerles dinero por ejemplo, a cambio de matar gente. ¿El sicariato es así? No, necesariamente el Tren de Aragua se ha instalado en el Perú y se ha instalado pues en Chile de manera muy fuerte en base a lo que viene a ser la trata de personas, es decir, el tráfico de personas, el narcotráfico, los sicariatos, maneja las extorsiones a gran masa, y eso el Perú lo ha vivido. Acá en Argentina también hay antecedentes de que ya tenemos presencia del Tren de Aragua. Hace unos meses atrás la exministra Patricia Bullrich había detenido a 2 integrantes del Tren de Aragua y aquí en la República Argentina. Eso no es un caso aislado. Empezó en una cárcel, en el penal de Tocorón. Exactamente, está en el estado de Aragua, que empezó primero como un sindicato que estaba... Esto, insisto, todo la información que les estoy dando es oficial y figura en los distintos análisis que hicieron los responsables de Interpol y también del Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos. El Tren de Aragua, y esto me puede aportar más información, Andy, comienza a partir de las extorsiones y los peajes que le cobraban
los integrantes de un sindicato de obreros que estaban haciendo una construcción de un tren que nunca se terminó para darles trabajo. Después eso se extendió al penal de Tocorón, que es una cárcel que está ahí en el estado de Aragua, que es el más próximo al estado Miranda y de ahí Caracas. Sí. Y todo comienza a través de la cárcel, a tal punto que le cobraban peaje o coimas, vacunas le dicen, en Venezuela, sí, a los distintos presos para que aportaran dinero y de esa forma protegerlos. Claro, Gustavo, quería también sumarle justamente que hoy, 6 de enero, estaría el presidente electo, José Antonio Kast, de Chile, visitando al presidente interino de Perú, José Gerí, y esto para hablar especialmente sobre los acuerdos, las estrategias que van a tener que llevar por la situación de inseguridad, de extorsiones que se vive en el Perú y que esto ha traído resultados complicados en la frontera de ambos países. En esta parte desértica donde hay niños y adultos, allá a la espera de no poder entrar de vuelta a Chile, pero tampoco regresar al Perú, y en la mayoría de estos inmigrantes irregulares estamos hablando de venezolanos. El tema importante acá es también porque ¿saben cuántas circulares rojas hay con respecto a integrantes? O sea, cuando hablo de circular roja es el pedido de captura internacional del Tren de Aragua. ¿Saben cuántos hay? 88. O sea, la Interpol tiene hoy 88 pedidos de captura internacional con circular roja para integrantes del Tren de Aragua. Desde Niño Guerrero. Más de 100 homicidios a Niño Guerrero. Exactamente. Es un sicario, un asesino en masa. Pero 88 circulares rojas. Ustedes imaginen lo que es en el despliegue de recursos humanos y materiales semejante cantidad de pedidos de captura y de búsqueda, además, y la protección que tiene, porque 5 millones de dólares podrían comprar muchos informantes. Sin embargo, el Niño Guerrero ha construido una red de protección. Claro, poder. Exactamente, poder también de parte de algunos funcionarios del Estado. En Perú cuenta con gente vinculada al poder político de Trujillo. Claro. Recordemos también por qué ocurre lo del triple crimen. Porque hay bandas que han sido desplazadas por el Tren de Aragua. Lo que decía el doctor, llegan de forma silenciosa, desplazan a las bandas locales. Claro, hoy en día se han vuelto más violentas. Cuando ellos iniciaron, entraban de forma silenciosa y hacían su propio negocio, que necesariamente era el tema del narcotráfico y el tema de la trata de personas. Después fueron acaparando a nivel latinoamericano, y eso pues Chile, Perú han vivido toda una catástrofe con el tema del Tren de Aragua. Hoy en día también hay que vincular al Tren de Aragua con el tema del tráfico de armas, que también lo hemos visto con el tema del Comando Bermelo. Ustedes saben que el Tren de Aragua, ya hay investigaciones también realizadas a nivel Venezuela, a nivel Estados Unidos, a nivel latinoamericano, en donde los principales aportadores de armamentos del PCC es el Tren de Aragua, y entonces ahí viene el vínculo fundamental del Tren de Aragua con el gobierno vinculado a Nicolás Maduro. Lu, mientras te pido ahora, mientras vos preguntas, te pido de vuelta la placa con los cargos que pesan sobre Maduro, que ahora le quiero hacer una pregunta al doctor. No, recordar que el Tren de Aragua se ha instalado muy fuerte en Perú y que Brasil la mayor frontera la tiene con Perú. La mayor frontera terrestre la tiene con Perú. Entonces, es por ahí de donde llegan muchas de las armas que nutren al Comando Bermelo. Y otras también llegan de acá de Argentina. También. Exactamente. Miren los cargos que se le imputan a Nicolás Maduro, ¿no? Y las penas, lo que recién compartíamos con Andy: narcoterrorismo, conspiración para narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, conspiración criminal, violación de sanciones, uso de armas vinculado al narcotráfico, y al lado todas las penas posibles. Doctor, le quiero preguntar la diferencia: narcoterrorismo, conspiración para narcotráfico, uso de armas vinculadas al narcotráfico. Y bueno, lo tienes en el Tren de Aragua. Tienes todo, el narcotráfico, el cartel de los soles, tienes todo en un conjunto. La conspiración con las organizaciones terroristas. ¿Esos son todos agravantes? Y la verdad que ahí, como ustedes ven, son delitos separados que después las penas se van a hacer sumatorias. Y la verdad que Estados Unidos, cuando hablamos de cadena perpetua, como bien dice ahí Andy, se cumple la cadena perpetua. En el Perú una cadena perpetua son 35 años. Después tienes la opción de que puedas requerir pues una salida. Entonces es muy distinto el tema de Maduro en Estados Unidos que el tema de Maduro en Venezuela o en otro país. Como que acá también se ha solicitado la extradición. Yo creo
creo que eso no va a proceder, pero se ha solicitado que se extraiga acá también a Argentina. Ahora, el principal sostén de Estados Unidos para intervenir, para capturar y extraer a Maduro, es fundamental el tema del narcotráfico, el tema del terrorismo y el tema del crimen organizado. Hablamos de geopolítica, hablamos nosotros de derechos ¿El crimen organizado habría colaborado para que Trump pueda sacar a Maduro del país? Y claro, por supuesto. No, el tema del crimen organizado es el cartel de los soles. El tema del crimen organizado, el Tren de Aragua. El tema del crimen organizado. Ustedes saben que en el paso del Darién... El contacto con el cartel de los Zetas en México, exacto. Es que ahora Maduro está preso en el mismo lugar donde estuvo detenido Chapo Guzmán. Claro, por supuesto. Y ahora el principal paso, el paso del Darién en Panamá lo maneja el Tren de Aragua, en conjunto con el cartel del Golfo. Yo estuve hace poco en México, estuvimos en Sinaloa, estuvimos en Ciudad Juárez, y también existen, y se habla mucho del vínculo de Nicolás Maduro con estas organizaciones criminales. ¿Dónde terminan estas organizaciones criminales? ¿En qué países? Porque, digamos, ¿podemos poner en esa lista también Ecuador, por ejemplo? Sí, claro, por supuesto, con los choneros. Acá hubo un caso específico, los choneros, que también es una organización criminal transnacional que participa mucho en el Perú. Por eso yo digo, citó Andy el tema de la reunión del presidente del Perú. El Perú está azotado por la delincuencia con el presidente electo Kast. Y Chile, lamentablemente Chile ha sido parasitado. Chile, la verdad, yo viajo mucho a Chile y ha sido parasitado con todas estas organizaciones criminales, no solamente el Tren de Aragua, sino también los pulpos de Trujillo, como muy bien menciona Carvajal. Y ahí es un problema para la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un plan de ahorcamiento, cuando haces políticas migratorias y políticas de expulsión de diversos extranjeros irregulares o extranjeros que delinquen... Es lo correcto. Claro, es lo correcto. Es lo correcto. Es lo que tiene que hacer. Eso se te puede volver. ¿Pero dónde va a volver? El tema, ese es el buen punto, abogado. Permítame acá. Es lo correcto, Vivi, pero es lo correcto cuando son dos países democráticos que lo pueden hacer. Esa es una de las preguntas que, de hecho, tuve la oportunidad de conversar con la portavoz de José Antonio Kast en Chile, y le preguntaba justamente a esta portavoz, está bien, José Antonio Kast habla de expulsar a los inmigrantes irregulares, deportarlos, y varias preguntas surgían. ¿Con el dinero de quién? ¿De Chile? ¿O estás esperando que sea Nicolás Maduro quien en Venezuela te lo reciba? Entiendan que Chile no tiene el poder, es decir, el músculo financiero para presionar a Venezuela en nombre de nada. Bueno, y ese es un problema en Perú. Ese es un problema en Perú, porque ya Chile han habido dos sucesos en donde Chile ha tirado prácticamente a todos los migrantes, no solamente venezolanos, sino también haitianos, colombianos, a la frontera con el Perú, Chacayuta y Santa Rosa. Entonces ahí ha habido un conflicto diplomático. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Chile? Sí, está bien, expulsa a sus connacionales, pero se los tira a Perú. Claro. Y entonces Perú no los deja ingresar. ¿Y para dónde van a venir si acá en Argentina tenemos fronteras sensibles? Esto ya lo hemos hablado. Vamos a tener esta problemática futuro. Pasan días y noches, mujeres embarazadas, niños, abuelos, todos allí en esa zona desértica, sin poder pasar de vuelta a Perú, ni tampoco ingresar a Chile. Entonces, aquí lo que necesitamos, sin duda alguna, para esta solución, es que ambos países puedan acordar soluciones binacionales de cooperación, porque si cada uno comienza a sacar estrategias para su interés interno, pues no va a servir directamente. Es en conjunto o nada. Es impresionante la influencia y el azote en el cual se ha convertido el Tren de Aragua. No solamente por la ocupación de los territorios, ahí el doctor Mario Montoya hablaba de Trujillo. Vamos a ver, ahí le mandé a la producción, lo están procesando, el mapa que según Interpol, Interpol hizo en marzo de este año un dossier que se lo mandó a todas las policías del mundo. Con las características, a ver, la foto que mostramos recién del niño... Eso lo tiene, la policía del mundo la tiene en esa foto. Mirá, acá está. Vos pedías, esta es la red regional del Tren de Aragua, si se puede agrandar un poco para que tengamos dimensión y lo podemos focalizar del norte a sur. Hablamos de cómo va operando, ¿ves? Mirá, todo esto, lo que está en rojo, en amarillo y en azul, describe cómo opera el Tren de Aragua, y al nivel habla de ocupación territorial, lo que es en amarillo, vinculaciones con bandas locales, y después también lo que habla, cómo mueve la economía también. Al financiamiento. Claro, el financiamiento. Exactamente, pero ves, mirá, aparece Colombia, aparece el lugar donde está Ignacio Damonte como el lugar donde fluye el Tren de Aragua
hacia Colombia, que es Villa del Rosario. Vemos Trujillo como un lugar ahí en Perú donde se ha instalado fuerte el Tren del Agua. Por eso ocurrió lo del triple femicidio en La Tablada. Bandas de Trujillo, como los Pulpos, como otras organizaciones criminales que se han instalado en nuestro país, corridos por el Tren de Aragua. Vemos Lima, vemos Arequipa, Arica en Chile. Ven todas estas líneas marcan cómo el Tren de Aragua, esta organización narcoterrorista y narcocriminal, favorecida, financiada por Maduro, no según este periodista, sino la acusación que le leyeron ayer en los Estados Unidos, en la Corte Federal de Colombia, del Distrito de Colombia. Doctor Montoya, llega ayer Maduro con su esposa y le dice a este juez que tiene una trayectoria amplia y vasta, que lo frenó en seco, como decimos nosotros acá en Argentina, Andy, cuando quiso pasarse de la raya con quién era él, y el juez le dijo, yo le pregunté, no, acá no quiero descripción, no le pedí conceptos, ¿no? Si usted es Nicolás Maduro, sí o no. Él llega con su esposa y se declara inocente. ¿Cómo puede declararse inocente con todos estos cargos que pesan sobre él? Claro, lo que pasa es que también, esto en el Perú lo voy a relacionar, se llama control de identidad. Sí. Es una audiencia que se da solo para el control de identidad, que es similar a lo que pasó el día de ayer. No tienes que especificar nada, solamente se te leen tus derechos, se lee que tú eres tal persona, correcto, y ahí queda. Punto. Punto. De acá hasta la audiencia del 17 de marzo próxima, ¿nada más va a suceder? No, yo creo que las piezas se van a seguir moviendo, pero yo creo que tenemos que poner hincapié en lo que va a suceder necesariamente en el orden interno de Venezuela. Creo que ahí, porque imagínense, se ha hecho tanto revuelo y la verdad que el régimen todavía sigue activo. Claro. Pero digo, la información que nos va a llegar desde Estados Unidos, Andy, queda como congelada hasta el próximo 17 de marzo. Ahora, doctor, vamos a tomar esta pregunta y la de Vivi. Usted dice, obviamente estábamos esperando de aquí hasta el 17 de marzo que la defensa se moviera, especialmente, que la defensa trabajara, qué artículos y qué posiciones, qué moción presentar ante el juez, doctor. Pero la pregunta es, hasta hoy, como dijo Gustavo, es oficial la carátula, pero si se llega a oficializar lo que el New York Times y el Herald están publicando, que se cambia esta carátula para que ya no sea el líder del Cártel del Sol, sino que sea parte de un sistema oscuro clientelar, ¿es eso posible legalmente? ¿Y eso lo beneficia? Lo decía. Lo que quiero saber es un paso atrás. ¿Es eso posible? Lo veo complicado, pero si aún fuera, sería parte de una organización criminal terrorista o entonces los delitos, o sea, sería coautor de una organización criminal para que pueda de una u otra forma hacer ejecuciones, que es partícipe, pero no creo que se cambie de aquí. Lo que sí, la estrategia del abogado de Maduro va a ser plantear el tema de la inmunidad como presidente. Claro, sí. Eso ahora, también se ha escuchado. Abogado, apóyeme acá y le respondemos a Vivi sobre si esto lo beneficia. Apóyeme en el análisis que le estoy dando. Me parece a mí que si esto se llega a dar, entonces la estrategia desde los Estados Unidos, es decir, desde la acusación a Nicolás Maduro, en este caso es para poder sostener ante la justicia, porque más allá de que el secretario de Estado, Marco Rubio, diga es el líder del Cártel de los Soles, es un fugitivo y lo que sea, después hay que mostrar las pruebas. Entonces, como no están las pruebas de un organigrama, es mejor decir, él está involucrado. ¿En qué veo yo que se beneficia? Se le quita esta etiqueta tóxica de decir que es el líder. Ahora se le baja un poco más y está allá adentro. Está involucrado. Claro, va a ser beneficioso. O sea, para él es beneficioso. Daría la oportunidad de decir que hay una persecución hacia él, ¿no es cierto? Y daría pero yo te voy a dar un dato. A ver. Que es sumamente relevante. Por eso te cité yo, y debes de conocerlo, por eso te cité yo a Larry Changa. Claro. ¿Por qué? Porque acá se trata de colaboradores. Y en colaboradores... Una de las tres patas del Tren de Aragua. Y el Pollo Carvajal. Claro, pero por eso va a ser muy complicado. Yo creo que se va a mantener la figura. ¿Por qué? Porque cuando yo doy clases hablo de crimen, de estructuras de organización criminal puras y impuras. Las puras las encontramos en la MS-3 y la Pandilla 18, en los clanes o en las mafias, que es muy difícil sacar la información. MS es Mara Salvatrucha. Mara Salvatrucha y la Pandilla 18. En las impuras sí puedes sacar la información a cambio de un beneficio. ¿A cambio de un beneficio? Y aquí Larry Changa ya ha expresado mediante su abogado para que no lo extraditen, porque cuando
lo agarraron a Larry Changa, Venezuela solicitó la extradición a Venezuela y no a Chile. Entonces Larry Changa dijo, no, señor, yo no me quiero ir a Venezuela. A cambio de que ustedes no me envíen a Venezuela, yo voy a dar información de los vínculos de Diosdado Cabello, de Maduro, con el cartel de los soles. Entonces, ahí hablamos. Entonces, ¿hay un sostén? Sí, claro. A cambio de beneficios, por supuesto. Bueno, por eso digo yo que ahora la lupa va a dejar de estar puesta un poco en Estados Unidos y en la situación de Maduro y su esposa, que ya sabemos cuál es, y que hasta el 17 de marzo, que haya otra nueva audiencia, no va a suceder demasiado. Bueno, este pedido concreto de que algún pedido que presente la defensa, alguna moción. No, esto que decía Andy, que le amplíen el lugar de detención, digo, nada, no mueve la amperímetro. El fiscal o la parte acusadora, el Ministerio Público, que representa al pueblo de los Estados Unidos, tiene que trabajar en la búsqueda de pruebas. En probar la acusación, probar todo lo que se formuló ayer en esta lectura de cargos ante el juez Alvin Hellerstein. Pero después la defensa va, y además también va a formar toda parte de una negociación. El propio Maduro tiene una cierta capacidad de negociación. Bueno, yo no soy el jefe, pero les puedo dar otros, les puedo entregar a otros. Bueno, hay que ver si lo entrega. Bueno, ¿y esos otros son los que están ahora en Venezuela? Claro. ¿Será capaz de entregar a Cabello? A los que están en Venezuela. Claro, por supuesto, a los que están en Venezuela. Y ahí también hay que tener en consideración, yo creo que se va a manejar hoy en día, va a tomar más relevancia lo que está pasando en Venezuela. Los actores que están en Venezuela. ¿Y saben por qué? Porque Delcy Rodríguez está siendo apretada del cogote por Estados Unidos, pero también Delcy Rodríguez está siendo apretada por el orden interno de Diosdado Cabello y también de Vladimir Padrino. Entonces, ¿a quién hago caso? Porque ahora Venezuela no está controlada en el orden interno por Estados Unidos, sino lo está manejando el gobierno interno. Que además, doctor, no podemos dejar por fuera, mucho menos en este momento, a quienes presuntamente, entienda, somos nosotros periodistas, no vamos a afirmarlo, sino a quienes corresponda, quienes presuntamente forman parte de esto, Rusia, China, Irán, Hezbollah, es decir, ellos también están generando su presión allí porque esto de la captura de Nicolás Maduro representa el destape de algo que es mucho más complejo. Muchísima información y también líderes hoy que están en el poder latinoamericanos por los petrodólares. ¿Qué pasaría si es que no negocian? Ha financiado campañas también. ¿Qué pasaría si es que no negocian un intercambio también? ¿Cómo sería eso? Y por supuesto Rusia, si tiene mucha información, Rusia, China o de repente que también quieren algún beneficio, puede ser perjudicial para ellos, pueden negociar. Ustedes saben que en este tipo de procesos y con estos tipos de actores, todo es posible. Se puede esperar cualquier cosa. Se puede esperar cualquier cosa. ¿Se puede quedar después de la pausa para seguir charlando con nosotros unos segundos más? Sí, puede ser. Y además vamos a sumar a Walter Molina, que es analista político venezolano. Vamos a estar hablando de deportes. Hay mucho, hay fútbol, hay tenis, hay Dakar, lo que se viene con Sebastián Almirón. Quédate que ya estamos de regreso.